Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos con la parte 4, el capítulo 15. La comunicación no es nada fácil. Directamente le pongo no es nada fácil. Estamos viendo el libro de Tom Holiday sobre los principios de Jesús sobre las relaciones personales. Espero que lo estén disfrutando, hermanos. Yo lo disfruto bastante, aunque me hace sufrir un poco porque sigo con el crayón. ¿eh? Acá estamos todos aprendiendo. Y está bueno porque a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo estas cosas, vamos a empezar a conocernos un poquito más entre nosotros y conocernos nosotros mismos y va a ayudar a la mejor comunicación. Así que empecemos. Bueno, recuerdan que en el último encuentro hablamos de algunos tips a tomar en cuenta para mejorar la comunicación. Uno de ellos era la empatía. Y El primero que habíamos visto 3 o 4 cosas y ahora vamos a entrar en otro punto que tiene que ver con esto de favorecer la comunicación, que es el saber escuchar. Esto de saber escuchar, dicen hasta los psicoanalistas, que escuchar es un arte, ¿no? Es un verdadero, y acuérdense del tema del arte. ¿Qué hago con los recursos que tengo? Ahora tengo que aplicarlos al ser receptor. La primera vez lo aplicamos al ser emisor, el mandar un mensaje, y ahora tenemos que aprender a ser receptores de ese mensaje. Y cómo recibir el mensaje. Claro. Porque a veces lo malinterpretamos. Claro. El mensaje, cómo captar la tenemos un filtro equivocado. Sí. Que tiene que ver con los patrones y los prejuicios. Exactamente. Escuchar es un arte también. No solamente comunicar es un arte, sino que también escuchar es un arte. Saber escuchar es controlar toda la impaciencia o nerviosismo, crucificando toda lástima de uno mismo en favor de la persona que nos está hablando. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces ves que uno está escuchando y está apurado o está con el celular o se está anticipando a lo que tiene que hacer después. Y la otra parte, lo de la lástima, hace referencia a esto de pasar todo por mi ego. Ay, porque a mí me pasa lo mismo. ¿Vieron la canción? A mí me pasa lo mismo que usted. Bueno, eso se tiene que rendir en función de favorecer la recepción de lo que la persona me dice. No lo tengo que pasar por mi filtro. No lo tengo que, a ver si a mí me pasa, lo que a mí me pasa es más grave o no. Saber escuchar implica paciencia, tolerancia, control de uno mismo y sabiduría. ¿Y por qué les parece que es necesario todo esto? Porque tiene que ver con un equilibrio en esto de la impulsividad, la tolerancia. A veces nosotros hacemos como que estamos escuchando, pero nuestros gestos, nuestras miradas, están reflejando al otro que estamos en cualquier parte menos allí. En otro canal, va. En otro canal. Y la tolerancia. Somos muy de distraernos. No, porque hay que aprender a escuchar. Claro. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos también tolerancia, porque vamos a escuchar de todo. Claro. Y tal vez nos toca una persona muy verborrágica, una persona que repite siempre lo mismo, en fin, que nos cuenta cosas que ya sabemos, que nos quiere enseñar algo que ya conocemos. Entonces nosotros tenemos que bajar ese contenido a segundo plano para priorizar lo que el otro quiere comunicar, aunque y cuesta, no es fácil escuchar. Es más, cuando uno está escuchando y sabe que lo que le está diciendo uno ya lo sabe, trata de anticipar la respuesta y interrumpe al otro que está hablando. Claro, uno está... Es un error que cometemos casi todos. Claro, una característica de este tiempo es que uno en vez de escuchar está pensando lo que va a decir. Y ahí no estoy escuchando, no estoy captando la totalidad de lo que el otro dice, con las palabras, con los gestos, con los niveles de ansiedad, en fin.
tengo que despojarme un poquito del egoísmo. Nunca debemos interrumpir un diálogo para emitir un juicio o sermonear. Debemos escuchar y, de ser necesario, hacer preguntas con mucho tacto, llevando al otro a comprender el sentido de la conversación. Y darle tiempo, porque para nosotros por ahí es rápido darnos cuenta de lo que está pasando, pero para el otro no. Sobre todo si se trata de una situación complicada. Entonces yo ya lo entendí, pero el otro no lo va a entender al mismo tiempo. Eso se llama timing, es el tiempo de cada persona para poder darse cuenta. El diálogo. Este es un tema interesante, ¿no? Porque es el gran ausente en muchas situaciones, desgraciadamente, ¿no? A veces son grandes monólogos, pero no hay un ida y vuelta. El diálogo es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser oral o escrito. También es un tipo de obra literaria, en prosa o en verso, en la que se representa una conversación entre dos o más personajes. Es bueno escuchar con los 5 sentidos, cuidando nuestra comunicación verbal y no verbal. Debemos observar nuestros gestos, actitudes, distracciones y palabras, porque a veces en la mitad de la conversación se nos zafa el inconsciente y tiramos algo que a la persona Hace la ruido, dice desarma. ahora, ¿no? Se dice, hace ruido. Claro, la desarma, ¿no? Y a veces lo que pasa es que no queremos escuchar lo que nos está diciendo, pero ni siquiera es consciente en nosotros. Debemos evitar juicios preconcebidos o apresurados. Este es un obstáculo en la comunicación. Los juicios preconcebidos o apresurados conducen al fracaso. Es muy necesario informarnos debidamente. Esto es algo muy de este tiempo, ¿no? En esa caemos todos. Tenemos que tener cuidado. Si estás pensando en contraatacar, no estás en el diálogo. Estás ausente o a la defensiva. Date un tiempo para contestar, expresar o razonar. Dialogar no es un concurso de respuestas veloces y automáticas. Anda con una actitud de apertura. No importa si debes reconocer que el otro tiene razón. Qué tema, me Sí. suena, ¿no? Sí. El orgullo, ¿no? Tenés que estar dispuesto a ceder. Oh, no, yo no. El orgullo. Yo no esas cosas. El orgullo. Pues, Proponer nuevos encuentros para continuar dialogando, porque a veces uno inicia un diálogo y hay un límite temporal o de lugar o de emocional, y bueno, y lo que uno tiene que promover es un nuevo encuentro, ¿no? Dejar abierta la puerta para seguir hablando. Tenés que estar dispuesto a disculparte si es necesario, a pedir perdón. El orgullo siempre queda en costado. Valora el hecho de haber podido dialogar. Esto ya es un milagro. Hay que valorarlo. Aunque no hayas logrado lo que pensabas, no importa. Claro, porque uno va con un enfoque, con una expectativa que no se ajusta a la realidad. Pero el diálogo siempre es positivo. Es importante tener en cuenta que las personas no siempre están dispuestas a dialogar y en otras ocasiones tienen una visión parcial de la situación. Y esto se relaciona con esto que veíamos anteriormente del dominio propio, porque nuestras expectativas se ven frustradas. Y a veces se ven frustradas de tal manera que empezamos a desubicarnos, a ponernos nerviosos, porque nos encontramos con que el otro dice que quiere dialogar y bueno, no sabe, nunca aprendió, no sabemos, ¿no? Y la otra cosa es que tiene un enfoque parcial, limitado, y nosotros teníamos otra expectativa, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos con una persona.
Hay que tratar de identificarse con el otro para llegar a conocerlo y comprenderlo. Un poco mirarnos a nosotros de espejo, como vemos el dibujo, ¿no? Mirarnos a ver si no somos semejantes, hermano. Estamos todos cortados por la misma tijera. Así que el otro también es uno. Todos tenemos problemas. Hay que saber escuchar y comprender. Y acá viene algo, es un tip bastante importante que no tenemos en cuenta, porque pasa todos los días. Por lo general, comunicamos de varias maneras, ¿no? Un poco mediante lo que decimos. Mucho más con lo que hacemos. Pero más que todo, con lo que ya somos. Todo depende de cómo me identifico, ¿no? ¿Con quién me identifico en forma personal? ¿Mm? ¿Con Cristo? ¿Con qué me identifico? Pensando en mis relaciones personales. Estamos terminando, hermano. Todo llega. Punto para meditar. Todas las relaciones humanas son alimentadas por medio de la comunicación. Todas. ¿Mm? Tengamos en cuenta esto. Versículo para recordar. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Proverbios 12:18. Pregunta para considerar. ¿Quién necesita oírme decir palabras que sanan? Qué interesante. Procurar siempre sanar, procurar siempre ayudar, bendecir, construir, nunca destruir. Nunca vayamos con agresión. Busquemos la forma de comprender y de perdonar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en el capítulo 16. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Chao. Chao.